La columna vertebral se extiende desde la cabeza hasta la pelvis, sosteniendo la cabeza y la pelvis sosteniendo a esta columna vertebral. Eh, Está constituida por 33 o 34 vértebras en total, que son las estructuras óseas que van a conformar lo que es esta columna vertebral, que se distribuyen además en distintas porciones. Vamos a encontrar entonces como a nivel superior, al nivel más craneal, encontramos 7 vértebras que son las vértebras cervicales. Después de esta séptima vértebra cervical, vamos a encontrar la primera vértebra del segmento torácico, 12 de estas vértebras torácicas que van a incorporar también con articulaciones lo que son las costillas. Todas las costillas entonces corresponden a este segmento de las vértebras torácicas. Luego las 5 vértebras lumbares y a continuación 5 vértebras que van a encontrarse fusionadas conformando lo que se denomina el sacro, y al final, en la porción más distal de lo que es esta columna vertebral, vamos a encontrar también entre 4 o 5 vértebras, dependiendo de la librografía. Podremos encontrar algunos que determinan que son 4 y otros libros 5 vértebras que nuevamente también están fusionadas en lo que se denomina el coxis. Es importante de entender que cada una de estas porciones va a ser designada, aparte de vértebras cervicales, torácicas, lumbares, cada una de estas vértebras va a tener también una denominación que va a incluir una letra y un número. Es así como las 7 vértebras cervicales se clasifican con la letra C de cervicales, y C1 la primera, C2 la segunda, C3, C4, C5, hasta que llegamos a C7. Luego las vértebras torácicas van a incorporar la letra T de torácica. Por lo tanto vamos a tener desde T1 hasta T12. Lo mismo sucede con la zona lumbar, que vamos a encontrar las vértebras lumbares desde L1 hasta L5. Luego el sacro, que es donde tenemos, repito, 5 vértebras fusionadas. También podemos nombrar la primera como S1 hasta, se acaba el sacro, comienza el coxis, las 4 vértebras o 5 vértebras fusionadas aquí. La columna vertebral posee 4 curvaturas fisiológicas, pero todas nacen de una gran curvatura denominada la curvatura primaria, que es esta gran cifosis que se encuentra intrauterinamente en el feto. A medida que el bebé, el niño, comienza a tomar distintas posiciones en su diario vivir, vamos a ir generando entonces distintas curvaturas en respuesta a estas nuevas posiciones. Es así como esta gran curvatura primaria luego da origen a otras 2 curvaturas denominadas secundarias, que van a ser las lordosis. La porción cervical va a ser una de estas curvaturas secundarias, en donde encontramos una lordosis que nos muestra una curvatura cóncava hacia posterior, convexa hacia anterior. Lo mismo ocurre con la zona lumbar, que nos va a presentar las mismas características: una concavidad hacia posterior, concavidad, y una convexidad hacia anterior, manteniéndose las porciones torácica y sacra con esta curvatura original primaria, que es la cifosis. La porción que nosotros analizaremos hoy día anatómicamente es la que hace referencia a la columna cervical. Habíamos nombrado anteriormente desde C1 hasta C7, son 7 las vértebras cervicales, y ese es el segmento que vamos a analizar. Aquí vemos una imagen en donde solamente nos muestra las 7 vértebras cervicales, que tienen características particulares. Por ejemplo, vamos a tener un foramen por donde va a transitar esta arteria importantísima para poder dar irrigación al cerebro, que es la arteria vertebral. Y aquí se observa que está cubierta, está protegida por algunas estructuras óseas pasando entre estos que se denominan procesos transversos, que los veremos a continuación. En definitiva, las vértebras cervicales van a tener diferencias con los distintos segmentos, ya sean torácicos, lumbares, que las vamos a pasar a revisar. Hay 2, se ve media difusa esta imagen, pero hay 2 vértebras que todavía son más particulares,
que son C1 y C2, denominadas Atlas C1 y Axis C2, que poseen características completamente particulares que también veremos en el transcurso de esta presentación. Para entender la morfología vertebral, entonces, vamos a utilizar el siguiente esquema, en donde se observa marcado con un número 1 lo que es el cuerpo vertebral. Y aquí empezamos ya a tratar de identificar distintos componentes que tiene una vértebra tipo. Vamos a encontrar entonces que una vértebra, en general, está conformada por un gran cuerpo vertebral, que es el segmento óseo más prominente de esta estructura, que es un hueso irregular. Recordemos que tenemos distintos tipos de huesos: huesos planos, huesos largos, irregulares, sesamoideos, etc. Y este es un hueso irregular que va a tener una porción anterior. El cuerpo vertebral se encuentra por anterior anatómicamente, ubicando a una persona en posición anatómica. Por anterior va a encontrarse entonces este que es el cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral va a dar sustento a lo que se denomina el arco vertebral. En la imagen de abajo podemos ver todo este es el arco vertebral, que va a tener algunas proyecciones hacia posterior, hacia lateral, hacia superior e inferior, que van a ser los denominados procesos. Los iremos analizando a continuación. Pero a tener en claro que tenemos dos porciones fundamentales de lo que es la morfología de una vértebra, que son el cuerpo y el arco vertebral. De ahí en más, son 7 los procesos que tiene una vértebra tipo, que van a dar sustento, fijación a algunos ligamentos y músculos importantes que van a dar estabilidad y funcionalidad a esta estructura que es la columna vertebral. Lo que se observa a continuación son dos de estos procesos, que sería por superior los procesos articulares superiores, que vendrían a ser en esta imagen inferior. El número 4, desde lo que es el arco vertebral hacia superior, por cada lado vamos a tener los procesos articulares superiores. En la misma dirección, pero hacia inferior, vamos a encontrar los procesos articulares inferiores, que van a articular con sus vértebras adyacentes con los procesos articulares superiores de la vértebra inferior, y los procesos articulares de esta vértebra, los que estoy mostrando con el cursor, van a articular con los procesos articulares inferiores de esta vértebra que se posa sobre la que estamos mostrando. Además encontramos los procesos transversos, que vendrían a ser estas especies de alas que se orientan posterolateralmente, también desde el arco vertebral. Entonces tenemos uno, el proceso articular superior; dos, proceso articular inferior; por el otro lado lo mismo, tendremos el tercero, el cuarto proceso. Aquí con los procesos transversos completamos 5, 6 procesos que salen desde el arco vertebral, y el séptimo proceso sería este, que vamos a pasar a mostrar ahora, que sería el proceso espinoso, que es el que nosotros logramos palpar cuando le pedimos a una persona que con el torso desnudo llegue a tocarse las puntas de los pies con la palma de las manos, por ejemplo, haga una flexión de tronco, y aparecen ahí estos procesos espinosos en su espalda que son fácilmente palpables. Por lo tanto, estos se encuentran hacia posterior. Recuerdo entonces, le hago el recuerdo: el cuerpo vertebral se encuentra hacia anterior y el proceso espinoso hacia posterior. Los arcos vertebrales van a estar conformados por porciones. Recordemos nuevamente que aquí encontramos, en esta imagen estoy basándome principalmente, lo que son los procesos articulares superiores, por ambos lados, e inferiores. Este va a ser el límite entre dos porciones que posee el arco vertebral. Entre lo que es el cuerpo vertebral y esta zona en donde nacen los procesos transversos y procesos articulares superiores e inferiores, encontramos esta pequeña porción que se denomina el pedículo. Aquí encontramos el nombre.
pedículo en este caso izquierdo, y en este caso se muestran los dos pedículos, el izquierdo y el derecho, y la porción que viene a continuación desde estos procesos articulares hasta el proceso espinoso, que es el que está por posterior, es lo que se denomina lámina de la vértebra tipo, de una vértebra cualquiera. Vamos a ver dos excepciones más adelante que son atras y axis que no tienen esta conformación. Pero aquí entonces terminamos con lo que es la anatomía, la morfología de una vértebra tipo. Me faltaba esta diapo que mostraba lo que comentaba anteriormente, que son números 10 y 11, las láminas. Esta es la lámina izquierda de esta vértebra y aquí se señalizan las dos. La vértebra cervical tipo, vamos a analizar ahora, porque tiene algunas diferencias respecto a lo que es la vértebra que acabamos de analizar anteriormente. Tiene distintos elementos que lo van a diferenciar respecto a las vértebras de los segmentos torácicos y lumbares principalmente. Vamos a encontrar de todas formas lo que es un gran cuerpo vertebral, en donde vamos a encontrar también aquí unas prominencias hacia superior y lateral, que son los procesos unciformes que van a articular con las caras articulares para estos procesos de la vértebra subyacente, de la vértebra superior. Vamos a encontrar, igual que en todas las vértebras tipo, lo que es un gran arco vertebral por cada lado, que esto nos delimita en definitiva con lo que es el cuerpo vertebral, un gran foramen vertebral, por donde va a transitar la médula espinal. Recuerden que tenemos como funcionalidad de esta columna tres cosas importantes, que son la posibilidad de movimiento que nos da esta estructura que es un componente, que es un compuesto dinámico, que tiene estructuras óseas como la estamos revisando, pero que también tiene algunos componentes elásticos que son los discos intervertebrales que se posan y se ubican entre dos cuerpos vertebrales. Por lo tanto, estas estructuras rígidas van a tener el movimiento gracias a estas sínfisis que se encuentran uniendo dos cuerpos vertebrales adyacentes. En este foramen vertebral va a estar alojada la médula espinal y es el segmento vertebral que más amplio posee este foramen vertebral. Recordemos que estamos hablando de la región cervical, por lo tanto en la región cervical vamos a tener emergencias nerviosas y componentes de lo que es el tronco cerebral también importantísimos, por lo tanto ante una flexión cervical, ante un accidente, por ejemplo automovilístico, en donde la columna cervical hace este mecanismo de whiplash, de latigazo cervical, es importante que estas estructuras nobles que se encuentran en este interior, médula espinal, tronco encefálico en su comienzo, no sufran daños compresivos, y es así como tenemos un tercio solamente de lo que es este espacio ocupado por lo que es la médula espinal. Bien, como estructuras vamos a encontrar un proceso transverso que se logra ver en esta imagen, que va a tener un foramen también. Recuerden que este es el foramen vertebral y aquí encontramos el foramen transverso. Y por aquí discurre lo que es la arteria vertebral que habíamos nombrado anteriormente, que es una de las importantes contribuciones que recibe el cerebro respecto a la irrigación. Tenemos por anterior y por posterior, recuerden que el cuerpo está por anterior, por lo tanto tenemos dos tubérculos en este proceso transverso, tubérculo anterior y tubérculo posterior de estos procesos, que van a ser alojamiento o el lugar de inserción de alguna musculatura especial. Y aquí encontramos en esta imagen lo que son los procesos articulares, en donde se pueden solamente observar los procesos articulares superiores. Continuamos entonces, recordemos que tenemos un cuerpo, un arco vertebral, y en el arco vertebral vamos a tener dos porciones, el pedículo, la lámina, y la lámina se va a unir por posterior para dar forma al último de los procesos, que es el proceso espinoso, que en este segmento cervical posee una bifurcación haciendo un proceso espinoso denominado bífido, que es característico de esta porción vertebral. Pasamos ahora a analizar lo que son estas dos vértebras
atípicas que tiene este segmento cervical, y también de alguna forma por esto mismo, porque son muy especiales, se les ha denominado la columna cervical alta, a la que está conformada tanto por C1 y C2, por atlas y axis respectivamente. Analizando esta imagen, vamos a ver que Atlas no posee cuerpo vertebral. Voy a volver la imagen para que recordemos qué es el cuerpo vertebral, que es esta estructura Roma bastante maciza de características anterior, está ubicado por anterior en lo que es la posición anatómica, y Atlas no lo posee. Vamos a tener dos arcos, un arco anterior y todo un arco posterior. Vamos a tener un tubérculo anterior y también un tubérculo posterior. Vamos a tener unas masas laterales, derecha e izquierda, si continuamos con este proceso transverso, antiguamente denominado apófisis, actualmente procesos. Todas las apófisis son procesos, en donde nuevamente vamos a encontrar aquí lo que es el agujero transverso, por donde circula, repito otra vez, lo que es la arteria vertebral. Y lo que es el arco posterior, que termina nuevamente con el tubérculo posterior. Un surco para que aquí gire e ingrese a la bóveda craneal la arteria que venía discurriendo por el agujero transverso, arteria vertebral. Entonces un surco en donde se posa esta arteria vertebral para ingresar hacia la bóveda craneal. Sus caras articulares, esta es la cara articular superior de la masa lateral, que va a recibir los cóndilos occipitales para articular lo que es el cráneo con esta columna vertebral, y sus caras articulares inferiores, que van a articular, como en esta imagen se observa aquí, con las caras articulares de este otro segmento, de esta otra vértebra, que la veremos a continuación, que es el axis. Entonces, en esta imagen vemos cómo articulan ahí las caras articulares inferiores de este atlas con las caras articulares superiores del axis. Y de él vamos a hablar ahora. El axis, entonces, C2, es la segunda vértebra cervical, y la característica de este es que sí posee cuerpo vertebral, pero además una proyección hacia superior, un proceso que se denomina el diente del axis, que tiene algunas porciones, lo que es el ápex, una base y el diente propiamente tal. Y este diente va a articular, voy a volver a esta imagen, va a articular por anterior con una fóvea para el diente, que si voy a la imagen anterior, la encontramos aquí, fóvea o cara articular para el diente, que recibe a este diente del axis. Y esta es la imagen de esta cara articular, que va a estar en contacto con lo que es, ahí sí, el arco anterior del atlas. Vamos a tener la base, todo este cuerpo. Ahora sí encontramos un cuerpo vertebral, solamente el atlas no posee cuerpo vertebral. Vamos a tener también cara articular superior, cara articular inferior, procesos transversos, los forámenes, que aquí se logran ver bastante mejor, los forámenes de donde discurre la arteria vertebral, foramen transverso, un foramen magno también, o una espina bífida, al igual como se logra ver en esta imagen, la característica de todas las vértebras cervicales, espinas bífidas, y observables también en esta imagen lo que son una primera zona del arco vertebral, que sería el pedículo, y otra porción de este mismo arco vertebral, que serían las láminas, un pedículo por cada lado y ambas láminas vertebrales. Con eso entonces, un rápido análisis de lo que es la morfología de la columna vertebral, en particular de esta porción cervical. Vamos a pasar a ver musculatura de esta zona. Vamos a ver solamente algunos músculos que tienen principal importancia respecto a lo que es la movilidad fundamentalmente. Van a haber bastantes músculos más profundos que los que vamos a realizar el análisis ahora,
que tienen funciones más bien estabilizadoras. Hay musculatura intrínseca, significa que nacen y terminan dentro de la misma columna vertebral; musculatura extrínseca, musculatura que nace y termina y que tiene acción, perdón, nace en la columna vertebral, termina un origen en columna, una inserción fuera de columna, pero que movilizan. Todos estos músculos van a movilizar o estabilizar lo que es esta columna cervical. Vamos a analizar primero lo que es este músculo que se denomina el platisma, que está por anterior, que se origina desde la fascia que cubre los músculos pectoral, se cubre la diapositiva, pectoral mayor y también deltoides, y se va a insertar en el borde inferior de la mandíbula. Aquí aparecen también otros músculos. ¿Qué tiene como acción? ¿Cuál es la acción que realiza este músculo que es el platisma? Es traccionar inferiormente lo que es el ángulo oral y producir unas arrugas, un corrugador transversal de todo este tegumento cervical. Vamos a tener entonces este gran músculo plano que va a cubrir otra musculatura más profunda. Por posterior encontramos el más superficial de los músculos que se encuentran en este nivel. Este músculo tiene tres porciones, una superior, una media y una inferior. Repito, superior, media e inferior. Y como acción va a ser un importante elevador de la escápula. Se adosa aquí fundamentalmente la espina de la escápula, se origina en lo que es la línea nucal superior, también en todo lo que es el ligamento nucal y los procesos espinosos, desde C7 hasta T12. Esta porción superior, que es la que involucra la región cervical, va a ser importantísimo para poder realizar inclinaciones homolaterales. Esto significa que este trapecio izquierdo va a realizar una inclinación cervical hacia la izquierda. A eso se refiere que sea un inclinador homolateral, o también denominado ipsilateral, que es otra forma de decir lo mismo. Este músculo va a hacer una rotación contralateral. Cuando se contraiga este trapecio, la persona dirigirá la mirada hacia la derecha. Trapecio izquierdo, por lo tanto, produce rotación hacia la derecha. Y si analizamos una acción en conjunto de ambos trapecios, derecho e izquierdo, vamos a producir una extensión cervical. Dirigir la mirada hacia superior, hacia arriba. Y cuando miramos al cielo, hacemos una extensión cervical. Dentro del plano superficial también vamos a encontrar otro músculo importante, esternocleidomastoideo, denominado comúnmente como ECOM, que hace referencia al esternón, la clavícula, el occipital y el proceso mastoides. Estos dos es donde se origina y estos dos es donde termina, pensando en un origen inferior y a una inserción superior. Esto puede cambiar, depende de qué quede fijo. Podemos decir que aquí está el origen y acá la inserción. Se origina en el manubrio esternal y en la clavícula, se inserta en el proceso mastoides, pero también en el occipital propiamente tal. Realiza inflexión lateral, rotador heterolateral y extensor de cabeza, pero cuando pasamos cierta angulación hacia la flexión, también va a ser flexor de cabeza y cuello. Por lo tanto, este músculo depende de la posición original en donde encontremos la cabeza para determinar si va a ser flexor o extensor. Viene a tener las mismas funciones que trapecio, pero sí va a depender de en qué posición se encuentra al inicio del movimiento hacia la flexión o hacia la extensión, y va a contribuir con lo mismo. Si está en flexión, ambos esternocleido occipito mastoideo, que sería el nombre completo de este músculo, serían flexores. Repito, en posición neutra van a ser extensores. Si ya avanzamos hacia la flexión, estos son músculos flexores, ambos. Recuerden que tenemos uno por cada hemicuerpo. Posterior, posterior a lo que es el ECOM, el músculo que vimos anteriormente, vamos a encontrar tres músculos que se denominan escalenos.
tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. En las imágenes vamos a mostrar estos tres músculos. El que se ve en esta imagen es el escaleno anterior que llega a la primera costilla, desde los procesos transversos de C3 a C6 hasta la primera costilla. El escaleno medio es el que va a aparecer a continuación, desde los procesos transversos desde C2 a C7, también a la primera costilla. Escaleno anterior y escaleno medio entonces terminan en la primera costilla. El escaleno posterior avanza un poco más y desciende un poco más también, llegando, y vamos a mostrar la imagen ahora, hasta la segunda costilla. Entonces hay diferencias entre los orígenes e inserciones, lógicamente. Una situación importante de comprender es algo que en la clínica tiene bastante importancia, que es que entre el escaleno anterior y el escaleno posterior, que es este, repito las imágenes, entre el escaleno anterior y el escaleno posterior va a discurrir un plexo que es nervioso, que es el plexo braquial, y también va a emerger entre estos dos músculos lo que se denomina la arteria subclavia, que va a dar la irrigación para todo el miembro superior. Por lo tanto, al encontrarse alguna situación patológica en estos músculos, escaleno anterior, escaleno posterior, podemos también encontrar alguna situación neurológica o vascular que refiera a alguna clínica importante en esta zona. Por lo tanto, a tener en consideración donde emerge el plexo braquial y la arteria subclavia, su nombre lo indica, subclavia, bajo la clavícula. Bajo la clavícula encontramos la primera costilla. Entre los escalenos sale esta arteria importantísima que es la arteria subclavia y también, repito, el plexo braquial. Ahí tenemos entonces los tres músculos escalenos, anterior, medio, entre ellos salen estas estructuras, y el escaleno posterior, que es quien llega hasta la segunda costilla. Y por posterior vamos a encontrar una serie de músculos que se denominan los músculos suboccipitales. Y en esta imagen vamos a encontrar los primeros músculos rectos. Son dos rectos. Este es el recto posterior menor de la cabeza, desde el tubérculo posterior del atlas hasta, perdón, aquí del atlas, hasta la línea nucal inferior. Acá está la superior. Hasta la línea nucal inferior. Al contraerse estos músculos van a permitir la extensión de nuestra cabeza. Estos son los rectos posteriores menores. Lateralmente, vamos a seguir la imagen, encontramos los rectos posteriores, izquierdo y derecho, mayores de la cabeza. Del proceso espinoso del axis, recuerden, atlas C1, axis C2, hasta el tercio medio, porque tenemos una línea nucal inferior desde esta zona media hasta lateral, desde el tercio medio de lo que es esta línea nucal inferior, siendo estos músculos extensores, ahí pasé al siguiente, ahí, extensores y rotadores también, homolaterales de cabeza y cuello. Otros músculos posteriores también, suboccipitales, son los oblicuos. Vamos a observar en esta imagen el oblicuo inferior de la cabeza, por cada lado, porque allá, en otra imagen, nosotros vamos a encontrar, perdón, aquí, vamos a encontrar lo que son los oblicuos superiores. En la otra imagen va a quedar más claro. Estos músculos van a ser rotadores homolaterales, van a rotar hacia el mismo lado. El oblicuo inferior derecho, la acción que tiene es rotar. Si pudiésemos ver la nariz de esta persona que está viendo hacia frente, la nariz se dirigiría hacia la derecha al contraerse este, que es el músculo oblicuo inferior derecho de esta cabeza. Y vamos a tener que ubicar en esta posición el dibujo para poder observar lo que es este, que es el oblicuo superior de la cabeza. Es un extensor al contraerse desde el proceso transverso del atlas y con su inserción en el tercio lateral de esta línea nucal inferior, si se contrae este músculo, si se acorta en esta dirección, el movimiento es hacia la extensión.
y además, por estar ubicado por lateral, va a inclinar hacia la derecha este músculo que es el oblicuo superior derecho de la cabeza. Existen otros músculos también y se ven bastantes por acá que están en algunos planos más profundos, como por ejemplo los semiespinales de la cabeza, semiespinal del cuello, espinales, que son otros, de la cabeza, del cuello, los longuísimos, varios músculos que en nuestras maquetas en particular no las podemos observar fácilmente. Una musculatura más profunda de esta columna cervical es la que estamos observando a continuación, es la musculatura multífida. Voy a hacer referencia respecto a lo que nos voy a destacar en este video, que es una serie de musculatura también profunda, otra en planos medios, que son por ejemplo semiespinal de la cabeza, semiespinal del cuello, espinales de la cabeza, espinal del cuello, longuísimo del cuello, etcétera. Tenemos harta musculatura que en nuestra maqueta es muy difícil de identificar y algunos sencillamente no se ven. Pero estos músculos son importantísimos estabilizadores, están desde la porción cervical hasta la zona lumbosacra. Y estos son los músculos multífidos. En esta zona, en particular, la zona cervical, lo vamos a encontrar desde los procesos articulares de C4 a C7, insertándose las láminas y los procesos espinosos desde C2 hasta C7. Esto entonces nos habla de que estos músculos nacen en las vértebras y terminan también en vértebras adyacentes. Por lo tanto, es un ejemplo de los músculos que se denominan músculos intrínsecos de la columna vertebral, músculos que nacen y que terminan en la columna vertebral. La importancia de esta musculatura es que ante situaciones de esguinces cervicales, de algunas situaciones de hernias discales de esta zona, estos músculos refieren una inactividad, es decir, no están cumpliendo con su función cuando aparece este dolor, repito, ya sea discógeno, ya sea por algún esguince que genera dolor a esta zona. Por lo tanto, es importante saber trabajarlos para que cumplan con su gran función, que es estabilizar los segmentos articulares. Hay que entender que para que un movimiento sea fluido en cualquiera de nuestras articulaciones, esta articulación, cualquiera, debe estar primero en una posición ideal de movimiento, y estos músculos multífidos son los que permiten a este segmento esta estabilidad. Son, a nuestro parecer, uno de los más importantes, y es por eso que hemos reparado en ellos en esta ocasión. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que con las maquetas puedan identificar, repasar y por sobre todo comprender también, entendiendo orígenes e inserciones de estos músculos, las funciones que estos tienen en lo que es la funcionalidad, en la movilidad de nuestras articulaciones.